La Ouija. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo los seres humanos comenzaron a usar un tablero para comunicarse con los muertos, lo cierto es que no tenía tan mala fama hasta que llegó cierta película. El tablero de la Ouija es el máximo símbolo de la cultura espiritista, pues a través de ella podemos llegar a contactarnos con personas fallecidas e incluso, dicen, que con entidades demoníacas. Esta es una breve descripción de este peculiar juego que la mayoría conoce debido a las películas de Hollywood y las series de televisión, sobre todo desde que William Friedkin la popularizara tanto gracias a su inmortal e inolvidable película El Exorcista. En dicha película, su protagonista, una niña de tan solo 12 años, comienza a experimentar fenómenos paranormales justo después de realizar una sesión de espiritismo con la Ouija. Aunque la cinta es de los años 70, la Ouija es un instrumento que proviene de una sólida tradición espiritista mucho más antigua, cuyo fin último vendría a ser, a través de una tabla con números y letras, contactar con entidades o espíritus que dejaron el mundo de los vivos. Posiblemente, nunca lleguemos a saber quién fue exactamente el primero que diseñó un tablero pensado con este fin. Sin embargo, sabemos que existen fuentes que aseguran que su origen proviene de China, más o menos por el año 1100 a.C. En aquel tiempo, un medium se encargaba de trazar una serie de caracteres sobre la arena o sobre ceniza en un estado de trance, por lo que no haría falta un instrumento físico como un tablero para contactar con los espíritus. Según el Diccionario Infernal, escrito por el demonólogo francés Colin de Plency en 1818, la cultura árabe fue la primera en diseñar un artilugio con el cual se pudiera trascender al más allá. Se llamaba Zaraiga. Se componía de una serie de círculos paralelos, correspondientes a los cielos de los planetas, que se colocaban unos sobre otros, marcados con muchas letras que se encontraban por un movimiento. Como puedes observar, la manera de utilizarla se relacionaba más con lo cósmico. La rueda o círculos debían alinearse exactamente según la posición de ciertos astros en el cielo. Aunque la popularización del uso de la Ouija surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX aproximadamente, fue en París donde el espiritismo comenzó a cobrar una importancia cultural bastante importante, sobre todo para la alta sociedad. Por ejemplo, el filósofo Allan Kardec, a pesar de ser un hombre de ciencias y de letras, empezaba a interesarse por lo oculto justo cuando escuchó hablar por primera vez de una especie de mesas parlantes sobre las que se reunían amigos para contactar con los muertos. Pronto comenzó a asistir a este tipo de reuniones para estudiarlas en profundidad, por lo cual acabó más que convencido de la posibilidad real de una comunicación con las personas fallecidas. Escribió varios libros sobre el tema que después fueron canónicos para la disciplina ocultista. El libro de los espíritus en 1857 o ¿Qué es el espiritismo? En 1862. Por si les interesa el tema, les dejo estos dos libros. Como te decía, fue en Estados Unidos donde el espiritismo alcanzó su verdadero auge gracias a las hermanas Fox. Tres pequeñas que se hicieron muy famosas a lo largo de todo Estados Unidos tras simular un caso de encantamiento en su casa en Hydesville, en Nueva York. Según relata la periodista Linda Rodríguez McRobbie, en Smithsonian, empezaron a afirmar que escuchaban ruidos extraños por las noches, hasta el punto de lanzar preguntas a viva voz, para que después las mismas entidades le respondieran con ciertos golpes en la pared. Aunque finalmente, una de las hermanas confesó años después de que había sido ella la responsable de engañar a sus pequeñas hermanas. Sin embargo, la semilla del espiritismo ya estaba instalada en la cultura estadounidense de la época, teniendo un recorrido que llega hasta nuestros días, sobre todo en las fechas de Halloween. Hay que reparar en un dato interesante que aporta la periodista que te mencioné, Rodríguez McRobbie, que menciona: por aquella época, la vida no duraba demasiado, y se comenta que Mary Todd Lincoln, la ilustre esposa del gran presidente de los Estados Unidos, organizó una sesión de espiritismo en la Casa Blanca después de que su pequeño hijo de 11 años muriera a causa de una fuerte fiebre en 1862. El espiritismo funcionó para los estadounidenses, ya que era compatible con el dogma cristiano, lo que significaba
que uno podía realizar una sesión de espiritismo el sábado por la noche y no tener reparos en ir a misa al día siguiente, aseguraba la periodista. Pocos años después, en 1886, la agencia Associated Press informaba de un nuevo fenómeno espiritista que comenzaba a ganar fuerza en Ohio. Un tablero que hablaba, formulando respuestas con letras y números. Así fue como Charles Kennard vio una oportunidad de negocios clara y en 1890 funda la Kennard Novel Company, dedicada exclusivamente a producir y distribuir estas tablas parlantes. Lo único que le faltaba era un nombre para que el público pudiera recordarla. Y según cuenta Sociedad Histórica, la palabra Ouija no proviene de la fusión del término sí en francés y en alemán, oui y ja, respectivamente, sino de una propia sesión de espiritismo llevada a cabo por uno de los miembros de la compañía que se autodeclaró a sí misma como medium. En unos pocos años, el producto comenzó a distribuirse en más ciudades hasta convertirse en un rotundo éxito comercial. La fiebre espiritista continuó escalando en el país norteamericano en el primer tercio del siglo XX, más aún, después de desastres nacionales tan importantes como la Primera Guerra Mundial en el 18 o la Gran Depresión en el 29. Se hizo aún más famosa debido a que el famoso ilustrador estadounidense Norman Rockwell publicó en la portada del Saturday Evening Post de un matrimonio celebrando una sesión de Ouija con una sonrisa de oreja a oreja. Se trata de una portada histórica, debido a que refleja lo muy introducido que estaba el tablero en la clase media estadounidense, de la misma forma que ahora, por ejemplo, retratan las portadas de The New Yorker en nuestra sociedad. En la prensa de la época, la Ouija comenzó a estar presente en la crónica negra, tanto como excusa para los homicidas como método alternativo para resolver crímenes imposibles. El tablero llegó a inspirar historias literarias. Una de las novelistas más famosas de la época, Pearl Curran, afirmaba que escribía sus novelas bajo el influjo de un espíritu de la sociedad inglesa del siglo VII, llamado Pettinsworth. Esto no fue nada en comparación a cuando el escritor James Merrill, ganador de un premio Pulitzer, publicó en 1982 The Chanting Light at Hanover, un largo poema inspirado en las sesiones de espiritismo que llevaba a cabo con su mujer en una ouija fabricada por ellos mismos. En él, se comunicaba con escritores ya fallecidos, como por ejemplo, según él, Jane Janet o Gertrude Stein. Sin embargo, fue gracias al Exorcista de Friedkin cuando la Ouija adquirió ese tono negativo y terrorífico para el gran público, pues hasta entonces la Ouija se presentaba como una actividad de más o menos divertida. La película cambió el tejido de la cultura popular, aseguraba Robert Munch, investigador que ha hecho un estudio de una profunda índole sobre este controversial y enigmático tablero. Cuéntenme, amigos y amigas, ¿creen que este tablero en verdad pueda contactar con las entidades del más allá? Y si es así, ¿creen que haya sido una atribución positiva en la psique de una sociedad ya decadente? Déjenme en la caja de comentarios cualquier opinión que nos interesaría mucho conocerla. Aquí su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!